Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Nuevo capítulo del Informante en TVN, TV Chile, 24 horas y 24horas.cl. De inmediato al tiro, la conversación con quien nos acompaña esta noche en el comienzo del programa, Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda, posible candidato. ¿Cómo habría que presentarlo? Líder del nuevo partido emergente Ciudadanos, que estamos tratando de cambiar la política para mejor. Ok, vamos a hablar de Ciudadanos en un momento más. Antes déjeme preguntarle a este líder de este nuevo movimiento. Usted el año pasado dijo que el balance del primer tiempo del gobierno no era bueno. ¿Cuál sería el balance de este 2016, visto que queda un mes para que termine el año? Igual de malo. Igual de malo, ¿ah? ¿Y dónde marcaría los puntos de este 2016 como los peores? ¿O igual de malo? Yo creo que este gobierno partió leyendo mal a Chile. Pensó que los chilenos y las chilenas queríamos echar la casa abajo con la maquinaria pesada, cuando la gente no quería eso. La gente quería una reforma laboral, pero que creara más empleo. No se ha creado empleo. Quería una reforma tributaria que recaudara más, por supuesto, para la educación y la salud, pero que no le armara líos a las pymes. Y las pymes están descontentas. Creo que al final fue un afán de echarlo todo abajo para comenzar de nuevo, con reformas mal concebidas, con un afán bastante populista, hay que decirlo. Sí. Y al final, reformas que fueron diseñadas para ser populares, seamos francos, el afán era más bien político, se da la paradoja de que 2 de cada 3 personas están en contra de la reforma educacional, de la tributaria, de la laboral. Ahora, también hay lectura, no necesariamente desde el mundo político, sino que incluso desde el mundo académico, que son casi diametralmente opuestas. Dicen algunos que a la gente no le gustaron las reformas porque no rascan donde pica, en la práctica, Sí, para decirlo muy claro. chileno, pero otros porque dicen que las reformas no fueron lo suficientemente profundas. Entonces, ¿a cuál de los dos tendría uno que creer? Yo creo que hay que creerle el sentido común. Pasa mucho en la izquierda anticuada que cuando les va mal se corren más a la izquierda. Es lo que pasó en Inglaterra, ganó el Brexit y los laboristas se fueron más a la izquierda. Es lo que está pasando con el Partido Demócrata en Estados Unidos, que perdieron con Trump, se van a ir más a la izquierda. Eso Ahora, no digamos es saber... Ya vamos a hablar de Estados Unidos, claro. pero Hillary así como la candidata de... Por eso te digo, perdieron. Era una ¿Qué candidata va a bien de pasar derecha. ahora? ¿Qué va a pasar ahora post-Hillary? Lo más probable es que se haga la misma reflexión que tú dices y se van a correr más a la izquierda cuando eso va totalmente a contrapelo de lo que la gente quiere. La gente quería una reforma, yo creo que de sentido común, que la educación pública, que es donde están los mayores problemas, fuera mejor, que las listas de espera en los hospitales fueran más cortos, que hubiese más empleo para los jóvenes. Haber pretendido mucho con bajo crecimiento económico es un problema de gestión, es un problema de que no se supo comunicar correctamente, es un problema de coordinación política entre los equipos, es una suma de todas las cosas. Todas las cosas, pero descartemos las más fáciles de descartar. Yo no creo que sea un problema de comunicación. Cuando los gobiernos lo hacen mal, siempre dicen lo hicimos muy bien, pero nadie nos entiende. Lesera. Segundo, hay mucha discusión en la prensa, si es gestión política, si el ministro A no se lleva bien con el ministro B. Yo creo que eso está bien, es entretenido discutirlo, es un poco como el fútbol los domingos, ¿no es cierto? Pero no tiene mucho contenido. Insisto, creo que primero hay un problema de diagnóstico. Se entendió a Chile a través de un lente equivocado. Perdón, pero usted dice, no tiene mucho contenido. Usted fue ministro, Sí. usted ha relatado en varias oportunidades que en su episodio como ministro, siendo además un ministro independiente, no tenía partido político, que muchos decían es la condena de Andrés Velasco y terminó siendo la salvación de Andrés Velasco el ser independiente de los partidos, efectivamente tuvo que lidiar no pocas veces con ministros y no fueron tragos, digamos, muy dulces, más bien amargos. No me entiendas mal. Que hay momentos desagradables porque los partidos políticos que sienten que tienen el monopolio del poder y le hacen la guerra a los independientes, eso pasa, claramente. Y lo estamos viendo hoy día con un mundo político que al ministro de Hacienda de hoy también le pasa injustamente, a mi juicio, la cuenta. Yo decía otra cosa, me refiero a toda esta chimuchina que hay sobre si el comité político se coordina, no se coordina, si los partidos... Creo que al final, cuando la gente prende la tele, tú eres una persona de la televisión, la gente quiere escuchar de temas que tengan que ver con su realidad, que le digan que las colas van a ser más cortas en los consultorios, que va a haber más empleo, que la economía va a crecer más, que no lo van a cocotear en la calle. Ahora, para que esas cosas funcionen, el comité político tiene que estar bien aceitado, tiene que el engranaje funcionar correctamente. Pero te insisto, yo creo que más que un problema de coordinación, es un problema de entender mal el país, de suponer que haciendo reformas para la galería, que arreglando problemas políticos, seamos bien francos, ¿a qué se refieren en estos comités políticos de los lunes, en que va el comité político y los llamados timoneles de la concertación? Hablan de nueva cupo, mayoría. Nueva mayoría, claro. Cupo, pega, repartija de cargo.
Y a la gente le irrita eso, Juan Manuel. La gente no quiere que la política se limite a la repartija de cargos. Ahora, es una teoría suya, porque ¿cómo sabe lo que están conversando allá adentro? Porque pero no, por lo menos primero salen los presidentes de la nueva mayoría diciendo no, hoy día nos repartimos 4 cargos. Por supuesto, no, eso... pero ¿qué es lo que dicen? Dicen que estamos molestos. Mira, ejemplo. A ver. ¿Por qué se fue la DC del comité político por una semana? Porque le removieron un funcionario de su partido. Hay muchas razones para cabrearse, Juan Manuel, pero eso es una pésima razón. Decir, mire, lo que le pasa al país no me importa, pero yo perdí un cargo. No. Ese es precisamente el tipo de modo de ver la política que a muchos ciudadanos con razón los tiene hartos. Voy a hacer el contrapunto. Voy a hacer el contrapunto porque aquí démosle. No está representada la democracia cristiana. Entonces, la democracia cristiana perfectamente le podría responder a Andrés Velasco y decir, perdón, esa no es la razón. La razón es que se haya responsabilizado a un funcionario de nuestro partido o que tiene militancia en nuestro partido cuando en realidad la responsabilidad es mucho más alta frente al problema que es del Ministerio de Justicia completo y no de un funcionario de una determinada... Perfecto, tú tienes toda razón, probablemente dirían eso. Y si dijeran eso, la gente que está en su casa igual apagaría o cambiaría de canal. ¿Por qué? Porque el problema no es si el funcionario tal fue culpado de la responsabilidad cual. El problema es que hubo 500.000 de personas en Chile que no pudieron ejercer su derecho a voto porque los cambiaron de lugar arbitrariamente. El problema es el problema de los ciudadanos. El problema es el problema de la gente que se queja de la mala atención en los hospitales. Mira, yo venía para acá en Uber, lo digo directamente, aunque el ministro del ramo se enoje, y el conductor me dijo, usted va a un programa, diga lo siguiente, estoy cabreado de funcionarios públicos que hacen mal la pega, que tratan mal a la gente, que nos faltan el respeto y que además piden más plata. Creo que eso te da una cuota de un cierto hartazgo que hay en la sociedad que te revela que el mundo político está totalmente carente de sintonía con los ciudadanos. Solamente para cerrar el círculo, porque muy probablemente en las siguientes horas se va a generar. ¿Es necesario un cambio de gabinete en esta descripción que usted hace para poder tratar de enmendar de alguna manera el rumbo? ¿Ese cambio de gabinete podría conseguirlo? Cuando es un cambio de gabinete, además, que se da en las postrimerías de un gobierno, digamos, en el último año, y por lo tanto quien asuma es una persona que más bien no tiene aspiraciones políticas, por lo menos parlamentarias, y que más bien va a llegar en el momento más débil de un gobierno, que es cuando básicamente se está pensando ya en la siguiente administración. ¿Va a haber un cambio? Probablemente sí. De nuevo por una razón de cálculo, porque va a haber ministro, subsecretario, es lícito que van a decir yo quiero ser candidato. Por eso va a ocurrir mañana o pasado. ¿Va a cambiar algo? No va a cambiar nada. ¿Hay algo sí que le rescate de este gobierno entonces? Yo creo que este gobierno tuvo buenas intenciones, tengo buena fe, creo que querían hacer cambios para mejor. El problema es que leyeron mal al país, diseñaron mal las reformas, usaron criterios políticos más que técnicos y el resultado neto es malo. ¿Qué fue distinto de Bachelet 1 que de Bachelet 2? Visto que Andrés Velasco mira al gobierno de Bachelet 2 desde fuera, pero en el gobierno de Bachelet 1 trabajó desde dentro. Sí, absolutamente. ¿Qué siente que fue Y por distinto? eso tengo tantas canas en la cabeza. Muchas cosas. Primero, yo creo que no fue un gobierno que llegó con ínfulas de retroexcavadoras. Era un gobierno que tenía orgullo de haber pertenecido a una coalición en que las reformas se hacían de modo gradual, se hacían bien, se hacían con consenso. Segundo, no llegó con arrogancia intelectual. Aquí venimos nosotros sabemos cómo hacer las cosas y los que venían antes eran todos unos inútiles. Jamás dijimos eso. Tercero, hicimos 3 reformas bien en vez de 8 reformas mal. Te doy un ejemplo. A mí la presidenta me encomendó, junto con el ministro del Trabajo de la época, que hiciéramos la reforma a las pensiones, que no resolvió todos los temas, pero lo que abordó lo resolvió. En esa reforma nos demoramos casi 3 años y creo que hoy día hay consenso que salió bastante bien. Cuando a algún ministerio, cualquiera que sea, le dicen haga una reforma estructural en 3 meses, ni Superman podría. Y por lo tanto no hay que sorprenderse que esas reformas hayan salido mal y haya que parcharlas, hacer la reforma a la reforma a la reforma. ¿Qué gestión le gusta más? ¿Qué gestión? No quién le gusta más. Sí. ¿Qué gestión le gusta más? ¿La de Arena o la de Valdés en el Ministerio de Hacienda? Yo creo que ambos han hecho una pega ingrata. Creo que, mira, puedo hablar de lo que conozco. Cuando yo fui ministro por 4 años, Alberto Arenas fue el director de presupuestos e hizo una muy buena labor. No me cabe ninguna duda que es un profesional serio. Creo que ha recibido muchas críticas en parte porque le tocó una labor muy ingrata. Lo que te decía recién. Ahora, ser director de presupuesto no es lo mismo que ser ministro de Hacienda. Es tan desagradable porque es el que maneja la billetera y recibe muchas presiones. Pero creo que creo que en el diseño de la reforma tributaria hubo tremendos condoros, no cabe ninguna duda, lo he dicho muchas veces. No estoy diciendo algo muy novedoso,
Pero te insisto, cuando cualquier ministro de Hacienda, Alberto Arenas, Rodrigo Valdés, Andrés Velasco o quien sea, le dicen haga una reforma tributaria estructural en 3 meses, diséñemela en 15 días, esa reforma va a salir mal. Y ahí la responsabilidad es política, no técnica. Ya. Un segundo de la línea del análisis de este gobierno, pero Démosle. es que no, porque estaba pensando, no es muy común que uno le pueda preguntar a un ex ministro de Hacienda cuál encuentra que ha sido el mejor ministro de Hacienda que ha tenido Chile desde el 90 en adelante. Te doy una respuesta un poquito aburrida, pero la creo, de verdad la creo. Y no es una evasión, es una convicción. Yo creo que una de las fortalezas de todos los gobiernos, sin distinción, es que, primero, han tenido ministros de Hacienda calificados en lo profesional, todos, sin distinción. Segundo, estábamos hablando de la misma todos. gente que usted dice que ve la tele y que dice que los políticos no responden cuando le preguntan. No, pero es que te lo digo de verdad. Yo creo que, y por lo demás, lo que te estoy diciendo es un juicio bien compartido. Esto no es un concurso de belleza, hay que decir que fulanito es más lindo. No. Yo creo que la verdad... Hay ministros que se enfrentaron a momentos complejos y no lo hicieron tan bien. O sea, digamos que a Orden Irarte en un momento lo criticaron harto porque le tocó por un momento supuesto. difícil. Mira, yo no conozco ministro de Hacienda al que no lo hayan criticado. Si volvemos al año 97 a la crisis asiática y rebobinamos la película, probablemente yo tomaría decisiones distintas. Sí, Aninar también. Pero lo medular es que en la ingrata y desagradable pega de mantener el chanchito fiscal lleno, la casa ordenada y las deudas pagas, todos los ministros de Hacienda, esa pega, que es su pega central, la han hecho razonablemente bien, lo han pasado, lo pasamos, yo también lo pasé a veces muy mal, pero es una labor que uno hace con bastante orgullo porque creo que es importante. Se aprobó esta noche en el Congreso finalmente el reajuste del sector público. Pero después de una serie de desaguisados, tropiezos, proyectos enviados con discusión inmediata, que lo rechazan, en fin, pero también se dice que faltó aquí muñeca política. ¿Le faltó muñeca política al ministro de Hacienda? O déjeme preguntarle si le acomoda más, usted elige cuál de las dos preguntas, para ver si alguna me la responde directamente. Siento honrado. Si había espacio para más de un 3,2% de reajuste. No había espacio para un 3,2%, lo digo así, a poto pelado. No lo había. Creo que lo que lamento es que los dirigentes irresponsablemente, y no es la primera vez que lo hacen, le hayan vendido a sus bases humo. Y esto ha pasado muchas veces. El presidente de la ANEF lleva 20 años en el cargo. El presidente de la Confusam lleva 24 años en el cargo. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen vendiendo humo, reiterando promesas que después no se cumplen. Y por eso, Juan Manuel, que casi todos los años vemos la misma película. Todos los años hay paro, todos los años se vota a las 3 de la mañana, es el tercer proyecto de ley, el sistema no funciona. Por lo tanto, tu segunda pregunta la respondía a carta cabal. La primera, si le faltó muñeca política. Yo no recuerdo un proceso de negociación con los gremios del sector público. Voy más allá. No recuerdo un proyecto de ley difícil en que no saliera un diputado de la sala diciendo al ministro de Hacienda, este u otro, le falta muñeca política. ¿Qué quiere decir eso? Mira, esto es igual que traducir del chino mandarín. Los políticos hablan un lenguaje extraño. Te lo traduzco. El diputado que dice eso, lo que está diciendo es, fui donde el ministro de Hacienda, lo encaré, le pedí algo y me dijo que no. Y eso, ¿cómo se dice en lenguaje político? El hombre no tiene muñeca política. ¿Sabes lo que es eso? Pamplina. Ya. Hablemos ahora de política propiamente tal, en el escenario Andrés Velasco. Primero, ¿cómo mira el avance de Chile Vamos en el resultado de las elecciones municipales? Porque definitivamente hay un avance de Chile Vamos en ese Hay un avance y hay un retroceso. Ganaron más alcaldes, sí. Las encuestas en Chile, como en Estados Unidos, como en Inglaterra, como en Argentina, se equivocaron y por lo tanto había gente de la derecha que estaba celebrando. Pero creo que no tienen ningún espacio ni ninguna razón para sacar champaña por un dato muy básico. Los dos partidos de la derecha perdieron cientos de miles de votos. Eso hay que subrayarlo. Cientos de miles de votos. Al igual que la nueva mayoría también perdió cientos de miles de votos si uno compara el desempeño que tuvieron en esta elección con lo que lograron 4 años antes en la misma elección. Por lo tanto, si hay alguien de las coaliciones tradicionales que en este momento siente que deben sacar pecho y celebrar, están totalmente perdidos. El dato básico es que a las dos, yo creo que no ganó nadie. Claro, no puede decir el alcalde tal o la alcaldesa cual. No, pero desde el punto de vista del espectro político. Yo creo que la democracia perdió. Casi 1 millón de personas que habían votado en la elección anterior se quedaron en su casa.
y empezó a Pero pasar algo. eso también es parte del derecho a elegir, digamos. No. ¿Por qué es una pérdida para la democracia si nosotros, digamos, como escenario, lo que tenemos es una oferta del mismo sector político que nos por permite a supuesto. nosotros si queremos ir a votar o no, digamos? Ahí Ahí está el derecho a elegir, ¿no? No, yo no he dicho que sea ilegal ni legítimo. Pero tú creo que diste a entender algo con lo cual yo estoy de acuerdo. El problema es que este es un restaurante que siempre ofrece los mismos platos y la gente está cabreada de los mismos platos. Y por lo tanto vamos a seguir perdiendo electores en la medida que el sistema político no se renueve. Y somos muchos, nosotros en Ciudadanos no somos los únicos, pero en eso estamos claramente, me imagino que eso también vamos a conversar, en que estamos tratando de abrir el ramillete, el menú de oportunidades. Porque cuando tú a un votante le dices, mire, hay dos coaliciones, esto es como un restaurante en que solamente hay carne y hay pollo, nunca hay pescado, nunca hay tallarines. Y tú sabes, además, en el antiguo sistema binominal, que siempre ganaba uno de un lado y uno del otro, bueno, la gente se queda en su casa. Y por lo tanto, parte del desafío de que esta democracia no se nos vaya a las pailas. Porque claro, cuando hubo comunas en Chile, Juan Manuel, en que 4 de cada 5 electores se quedaron en su casa. Eso empieza a poner en tela de juicio la legitimidad y el mandato político de esas decisiones. Eso es re malo, hay que corregirlo. Y una manera, no la única de corregirlo, es que haya nuevos partidos, nuevos candidatos, nuevas caras, nuevas ideas. Con un rebaraje del naipe político también que es interesante. Hay una interpretación que ha hecho en estos últimos meses el senador Andrés Alamán, que dice que las siguientes elecciones van a ser, como él las denomina, a 4 esquinas. Dice, a la izquierda de la nueva mayoría, movimientos como el de Jackson, Boric, Omeo. La nueva mayoría, como la conocemos, a la derecha de la nueva mayoría, figuras como Andrés Velasco, José Joaquín Brunner, Mariana Elwin, y luego el Chile Vamos, que es la derecha más tradicional. Primero, comparte ese análisis de que efectivamente nos vamos a encontrar ahora con más bien estas 4 esquinas. Yo suelo estar en total y completo desacuerdo con Alamán en muchos temas sustantivos, por ejemplo, en el financiamiento de las Fuerzas Armadas, donde creo que él hizo una triste labor. Pero en este punto estoy de acuerdo. Le cambiaría una palabra a lo que tú dijiste. La gente que está en el centro político, Mariana Elwin, Brunner, nosotros, no estamos a la derecha ni a la izquierda de nadie, estamos tratando de hacer algo distinto. Y la analogía con España es muy buena. En España, por 30 o 40 años, desde la caída del franquismo, hubo 2 grandes bloques. El PP, que es de derecha, y el PSOE, que era de centro-izquierda. Y el PSOE, cuando estuvo en el poder y cuando gobernó desde el centro, lo hizo bien. ¿Qué pasó? Los votantes se cabrearon, hubo malas prácticas, el PSOE se corrió a la izquierda, y ha habido un cataclismo en la política española. Hoy día hay 4 partidos grandes y varios chicos, y los dos nuevos, entre Podemos y Ciudadanos, que surgen de movimientos en la calle. Exactamente. Uno de izquierda dura, Podemos, bastante extremista, Podemos, y un centro liberal, Ciudadanos. Entre esos 2 partidos tienen más de 100 diputados en las Cortes, y son partidos que hace 3 años en la política nacional al menos no existían. Ahora, lo que te revela lo rápido que pueden cambiar las cosas. Sí, efectivamente lo rápido que pueden cambiar las cosas, pero también para completar ese análisis hay que decir que el Partido Popular de centro-derecha tiene por sí solo más de lo que suman esos 2 movimientos, y además sistemáticamente en las últimas elecciones el Partido Popular de centro-derecha sigue siendo el partido más votado, que no le alcanzaba para tener la mayoría absoluta, pero sigue siendo muy, muy votado. Entonces la pregunta hoy día es, ¿hacia qué? Hablemos un poquito de política en términos generales para luego aterrizar de vuelta en Chile. ¿A qué está apostando la gente en la política en el mundo? Cuando vemos que es capaz de decir, no, salgámonos, aunque sea por margen, de la Unión Europea en Gran Bretaña, con resultados como los que vimos en España, o como los que vimos en Estados Unidos, donde la gente es capaz de votar por un personaje como Donald Trump. ¿A qué está apostando la gente cuando vota hoy? Un personaje detestable como Donald Trump. Ya vamos a hablar del también. Creo que hay 2 fenómenos distintos. Primero, la política está en ebullición en todas partes. El cansancio y deslegitimación de las élites políticas tradicionales es universal. Se ve en el norte de Europa, en el sur de Europa, en Estados Unidos, en partes de Asia. Miremos en América Latina. ¿Quién apostaba al resultado de la elección argentina o la elección venezolana, en que contra viento y marea, contra los hábitos más antidemocráticos del chavismo, la oposición sacó 2/3 partes de los votos? En fin, claramente hay a lo mejor el rechazo a la élite, no solamente política, sino que a la élite en general, y probablemente en Colombia el rechazo es a la élite política y a la élite guerrillera. Absolutamente. Que también llevó finalmente a que la gente votara. Y es lo mismo que pasa en Chile. Si tú miras las encuestas, nunca en la historia de Chile del 90 a la fecha, no solamente los partidos habían tenido tremendas tasas de rechazo, el Congreso, el gobierno, los sindicatos, los gremios empresariales, hasta los tribunales. Entonces hay una deslegitimación de las élites y eso abre las puertas para el cambio. ¿Dónde está la bifurcación en el camino? Ese cambio puede ser para mejor o puede ser para peor, porque cuando hay
deslegitimación, desagrado con las élites, puede pasar lo que pasó en Venezuela hace 20 años atrás, que llega un demente, abusador y populista como Chávez y se toma la política. Y algo de eso se ha visto en Hungría con un cuasi dictador como Orbán, se ha visto en Rusia con Putin, se ha visto en Turquía con Erdogan, y lo estamos viendo en mayor o menor medida hoy día en Estados Unidos con Trump. ¿Esto es populista Trump? Es un populista, es un demagogo, es un ignorante, y creo que además hace algo que es muy grave, porque en toda sociedad hay tendencias más o menos evidentes de prejuicio, de machismo, de racismo, de homofobia. Cuando un líder político las legitima, las trae a lo que los gringos llaman el mainstream, el centro, no el centro político, sino que el centro de la discusión, eso le da cancha abierta, legitimidad a una serie de posturas realmente detestables. Creo que lo que ha pasado en Estados Unidos es muy grave y nos revela, creo yo, un peligro que también estamos viendo en Chile. Yo creo que Clinton era una mejor candidata, era capaz de ser experimentada, tenía el resumen, como dicen allá, el currículum impecable. Pero digamos también que hubo una cierta arrogancia por parte de la élite del Partido Demócrata que decía, no, nosotros somos intocables, las encuestas nos das bien. Es algo lo que está pasando en Chile. Me imagino que vamos a hablar de eso. Sí, de hecho, las dos grandes coaliciones dicen, no, si estamos bien en las encuestas, chiquillos, aquí no va a pasar nada. Usted dice, con el respeto que le tengo a Ricardo Lagos, en Chile corren tiempos de cambio, lo dijo al diario La Tercera. Así es. Me imagino que más o menos mantiene la misma opinión respecto de Sebastián Piñera. Déjeme preguntarle qué opina entonces del otro candidato que sí aparece dentro del espectro de la nueva mayoría, dejando de lado a Piñera en este caso, que es Alejandro Guillé, que es efectivamente una figura de recambio. Yo creo que aquí hay dos riesgos. Un riesgo es que miremos al futuro a través del espejo retrovisor, que es lo que están haciendo las élites, y tratando de imaginarse el futuro echando mano exclusivamente a dos expresidentes. Quienes hacen eso corren el riesgo Hillary Clinton, que el Mercurio y la Tercera y el establishment los aplauda y que de repente se encuentren con el precipicio y se den cuenta que la gente no está ni ahí. Cuando uno maneja, va en auto y mira hacia adelante por el espejo retrovisor, el riesgo es de un tremendo choque. Ese es un riesgo. ¿Cuál es el otro? El segundo riesgo es que en reacción a esta política de hartazgo con las élites, se transite a la política del populismo y el vacío y la carencia de contenidos en la política. Creo que Carlos Peña lo dijo muy bien en un artículo hace un par de domingos atrás. Alejandro Guillé es una persona agradable, es una persona conocida, es una persona con gran experiencia mediática. El problema es que nadie en Chile le ha escuchado una idea. Nadie le ha escuchado una postura, nadie le ha escuchado jugarse por una causa. Para ser justo también, Alejandro Guillén en estos momentos no es candidato y por lo tanto uno no podría estar pidiéndole a un senador que esté planteando programas país. Me imagino que uno podría escuchárselo en el momento en que efectivamente lance esa candidatura, si es que lo hace. Pero yo no le pido tanto, pidámosle algo más chico. Lleva 2 años en el Senado. ¿Tú conoces algún proyecto de ley memorable que le haya presentado? No, está bien, pero conozco montones de parlamentarios a los que no les conozco proyectos memorables que han llegado lejos, pero sí Alejandro Guillé efectivamente ha dado peleas como, por ejemplo, el mostrar más autonomía para las regiones y ha dado una gran pelea en ese sentido, digamos, y se ha convertido en uno de los líderes de un reclamo muy sentido en las regiones. Si tú dices que hay muchos parlamentarios que hacen poco... Estamos totalmente de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo. Eso lo dice usted, Andrés. Yo lo que estoy diciendo es otra cosa. Lo digo. Hay muchos parlamentarios que han llegado lejos que no han sido famosos por tener proyectos emblemáticos. Perfecto. Porque simplemente van y hacen la pega y tienen que discutir donde tienen que discutirse. El Senado no es necesariamente el lugar donde uno tiene que hacerse famoso presentando proyectos emblemáticos. No, a ver. Hay parlamentarios que se hacen famosos con actos populistas, pegando portazos, gritando desde la galería. Claro que sí. Hay parlamentarios que se hacen famosos trabajando duro, leyendo los proyectos de ley. Y contribuyendo con los detalles a mejorar proyectos. Exactamente. Yo no tengo ninguna evidencia, y creo que nadie la tiene, de que Alejandro Guillé haya sido lo segundo. Ciertamente tampoco a... Tú dices lo de las regiones, muy bien. Él apoyó el proyecto de ley de elección de los intendentes. Yo también, hace mucho tiempo. De hecho, lo apoyé mucho antes que él. Cuando yo fui precandidato en las primarias de la nueva mayoría del año 2013, una de las cosas que yo repetía sin cansarme era: llegó la hora de que los intendentes de regiones no los nombren de Santiago. ¿Tiene cosas en común entonces con Alejandro Guillé? ¿Qué otras cosas tienen en común? ¿O qué los diferencia? Yo creo en la política de los contenidos. Me atrevería a decir que cuando yo fui precandidato hicimos un programa del cual estoy orgulloso. Me atrevería a decir además que, para bien o para mal, me puedo haber equivocado. Cuando yo fui ministro, cuando fui precandidato, me la jugué, tomé posturas que a veces no eran las más populares, pero por convicción yo pensaba que eran las correctas. No le conozco a Alejandro Guillé una postura que sea impopular
por el bien del país. Usted ha escuchado el rumor que corre, que dice que usted va a ser candidato a senador. Yo estoy trabajando 24/7 por ayudar a armar un partido político. Tú me preguntabas al comienzo cómo me describes. Me siento cómodo siendo descrito así. Estamos armando un partido político, cosa que es muy difícil y laborioso, porque quienes están hoy día en el Congreso se las arreglaron para hacer una ley que permite que los partidos viejos se refichen fácil y los partidos nuevos se refichen o se fichen difícil. Sí. Por ejemplo, a ellos les basta un mail, les basta con que un antiguo militante vote en una elección, quedan refichados. Nosotros tenemos que hacer la pega en la calle, buscar un notario, hacer un documento presencial, etc. A pesar de todo eso. En gustarle los notarios. Los notarios, claro. Sí. Mira, cuando yo era ministro traté de hacer una reforma, mandamos un proyecto de ley, ahí está todavía. En algún cajón, con algún candado en la Cámara de Diputados. Les voy a decir el tiro, cabrón. Callé con cualquier trámite en una notaría después de este comentario, pero bueno, ya. Déjame volver un paso atrás. No me está diciendo ni que sí ni que no, ni tampoco pretendo sacarle el titular que me diga que si va a ser candidato a algo, presidente, no. Pero te digo, solamente es una posibilidad que el aporte que haga Andrés Velasco sea desde el Parlamento, ya que estamos discutiendo sobre cuáles son los roles que tendrían los senadores. Te lo digo así. Primero que nada, para poner la cancha, desde Ciudadanos vamos a competir para la presidencia, para el Senado, para la Cámara de Diputados, para Core. Y si que el Parlamento se pone las pilas y aprueba el proyecto de ley que estábamos recién discutiendo de elección de intendente, también para intendente. Nosotros le queremos hacer la pelea a las dos antiguas coaliciones. Creo que el clivaje, como dicen los cientistas políticos de la política chilena en el futuro, va a ser en buena medida entre lo nuevo y lo viejo, lo serio y lo populista. Nosotros queremos estar ahí. Ahora vamos a hacer Andrés Velasco se ve más cerca del Senado que debe ser Core, me imagino. Vamos a hacer las cosas bien. ¿Qué quiere decir eso? Primero, que vamos a levantar una candidatura presidencial cuando esté el partido constituido. A mí me encantaría, por ejemplo, que una persona, no es el único, una persona como Sebastián Sichel, una persona joven, una persona con tremendo talento, sea nuestro abanderado. Pero vamos a hacer las cosas bien. Vamos a terminar de inscribir al partido, vamos a elegir la directiva ante fin de año y probablemente en el mes de enero vamos a ver quién va a dónde. Lo que sí le quiero decir a la gente que nos está escuchando es que si los partidos tradicionales piensan que los partidos nuevos no les van a hacer la competencia, están totalmente ¿Cuándo equivocados. se deja ser partido nuevo y se pasa a ser partido tradicional? Nosotros llevamos como 15 días, pues Juan Manuel. No, está bien, pero ¿cuándo se deja de ser nuevo para pasar a ser partido tradicional? ¿Qué es lo que es el PRO de Marco Enrique Minami? ¿Un partido tradicional o un partido nuevo? Yo creo que el PRO es una pyme de Marco Enrique Minami que bailaba al son de Marco Enrique Minami. ¿Y qué dice que no sea ciudadano lo mismo de Andrés Velasco? Exactamente la conversación que estábamos teniendo aquí. Cuando yo te digo que espero que haya mucho liderazgo, cuando yo te digo que el abanderado podría ser una persona joven y que no tiene 30 años en el Parlamento. Por ejemplo, ayer en la radio preguntaban quiénes van a ser los candidatos de ustedes a diputados. ¿Quién conocido hay? Me preguntaban. ¿Sabes cuál fue mi respuesta? Probablemente ninguno de nuestros candidatos es conocido y a mucha honra. Podría ser candidato nuestro un ingeniero joven en Aysén, un abogado joven en Linares, gente que probablemente son conocidos en sus comunidades, no salen en los diarios de circulación nacional y qué bueno que sea así, precisamente porque uno de los aportes que queremos hacer es traer gente nueva, ideas nuevas. ¿Por qué cree usted, Andrés, que el nombre de Andrés Velasco ha bajado la encuesta o no aparece en menciones espontáneas cuando se hacen encuestas sobre los políticos mejor evaluados, con más futuro? No solamente los que la gente menciona de forma espontánea para ser candidato presidencial. ¿Por qué? Mira, de hecho, es posible tener una gráfica de la encuesta. Vamos a la encuesta. Veamos que ahora, que bien decidido ahora, porque no es una baja sistemática, sino que va mostrando baja y también alza. No sé si es posible que la veamos, mi querido señor director. Mientras la buscamos, en todo caso, ¿me puede responder? Te respondo al tiro. Respecto de la encuesta CEP, yo creo que es bien claro que cuando tú estás en la primera línea de fuego, eres ministro de Hacienda o eres precandidato presidencial, la gente te ve más, te conoce más y cualquiera que sepa de encuestas te dice que cuando tu conocimiento es mayor, tu evaluación también sube. Por lo tanto, yo he tenido altos y bajos en alguna medida porque ha habido periodos que he estado haciendo mi pega profesional, he estado con mis niños en mi casa. Lo segundo, respecto de las espontáneas. Ahí está la gráfica. Ahí están las espontáneas. ¿Ves tú? Sube un poco, baja un poco, se recupera, claro, etcétera, etcétera. Pero tú preguntabas respecto de las presidenciales. Yo creo que ¿qué es lo que pasa hoy día? Falta más de un año para la elección. Hay una señora que está en su casa, la llaman en la encuesta telefónica, señora, sin leerle una lista, ¿usted quién cree que va a ser el próximo presidente de Chile? ¿Qué dice esa persona? Bueno, estaba viendo la tele, estaba hirviendo agua para el té. ¿Qué es lo que se le viene a la cabeza? Bueno, los dos expresidentes, ¿no es cierto? Y últimamente Alejandro Guillé ha estado más en los titulares, aparece Alejandro Guillé.
son encuestas que básicamente miden recordación, no miden mucha intención de voto. Las encuestas pasan a ser, no lo digo respecto de mí, lo digo en general, pasan a ser buenas predictoras del resultado electoral cuando el país empieza a centrar su atención en la elección que viene. Y eso ocurre más o menos 6 meses antes, no antes. Usted participó en las primarias de la Concertación. ¿El candidato de Ciudadanos va a participar de primaria y quiénes podrían formar parte de esas primarias? Nosotros estamos en una coalición en formación, pero coalición al fin y al cabo con Amplitud, un partido liberal que venía de la centro-derecha, pero se ha corrido rectamente al centro. Porque Evópolis ya no, ya anunció que va a participar del Chile Vamos. Evópolis está tratando de ser la cara amable de la derecha tradicional. Nosotros queremos hacer algo distinto. Estamos trabajando con Red Liberal, que es un grupo joven, liberal como su nombre lo dice. Lo que queremos hacer, aquí lo quiero decir con todas sus letras a Juan Manuel, vamos a hacer algo nuevo. No vamos a participar en las primarias de ninguna de las dos coaliciones viejas. Te lo decía recién al pasar, lo quiero subrayar. Creo que la diferencia, la línea divisoria que va a venir en la política, un poco en la línea de estos 4 cuartos que tú recién mencionabas, va a ser entre lo nuevo y lo viejo. Si vamos a hacer primarias o no dependerá si en nuestra coalición, con Amplitud, Red Liberal, hay más de un candidato, eso está por verse. Si hay que hacer primaria, vamos a hacer primaria. Pero el punto es que vamos a competir. Una última pregunta. ¿Se imaginan esa primaria a la democracia cristiana? Si quieren venir, que vengan, serían muy bienvenidos. ¿Y dónde ubicaría en estos momentos usted a mediados del noviembre del 2016 a la democracia cristiana? ¿Más cerca de acá, dentro, como haciendo las maletas de la nueva mayoría? ¿Dónde lo situaría yo? Yo lo situaría, primero, habiendo jugado un tremendo papel histórico, segundo, teniendo potencial, tercero, actualmente en un profundo estado de confusión. Ok. Andrés Velasco, conversando esta noche con nosotros en El Informante. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Aplausos para nuestro invitado. Vamos a ir a la pausa. A la vuelta, vamos a hablar de ciencia y de ciencia joven con invitados muy interesantes. Volvemos al tiro, espérenos. De vuelta en El Informante, nuestro siguiente tema será la ciencia, pero la ciencia abordada desde el punto de vista de los jóvenes, cómo incentivar el rol que cumple la ciencia en el país. De hecho, mañana empieza el primer Congreso del Futuro para niñas, niños y adolescentes. ¿Y con quién lo vamos a abordar? Con estos 3 invitados. José Massa, Premio Nacional de Ciencias, astrónomo, gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Está con nosotros Nicolás Libedinsky, matemático de la Universidad de Chile. Nico, gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Y Roxana Cuevas, alumna del colegio en Santa Cruz, que junto a su compañera Claudia Poblete, que está ahí, también un aplauso para Claudia Poblete, aplauso para ambas, desarrollaron un alertador sísmico. Voy a partir contigo. Estas son, señor director, los momentos en que uno cuando lee exactamente esto se siente aún más ignorante. Básicamente, son ustedes creadoras de un alertador sísmico capaz de captar movimientos telúricos con 25 segundos de antelación sobre 5 grados en la escala de Mercalli, un proyecto ganador del 16º Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología organizado por CONICYT. ¿Cómo? O sea, digo, ¿cómo llegar a eso? ¿Cómo es posible? Porque probablemente los que nos están viendo, adultos, jóvenes, están pensando cómo alguien de la edad de ustedes es capaz de desarrollar un proyecto así. Bueno, en primero medio nosotros comenzamos con el proyecto, porque la primera unidad que vimos en física con nuestro profesor, que es el asesor de todo esto, Claudio Valenzuela, fue ondas sísmicas. Y desde ahí empezamos a comentar el tema de lo que fue el terremoto del 2010. Y llegamos a la conclusión de que Chile y el mundo en sí no tenía un programa o algún sistema de alerta. Y nos dimos cuenta de que en el terremoto del 2010 falleció mucha gente, perdimos a muchos chilenos. Y esa fue nuestra principal iniciativa, salvar a nuestra gente. Entonces empezamos a generar una nube de ideas y salió el tema del alertador sísmico, que es una aplicación para celulares, tablets y computadores, que tiene la capacidad de alertar de 25 a 30 segundos un sismo. Ya, déjame preguntarte, porque hasta donde mis conocimientos me indicaban, por lo menos hasta hace algún tiempo, porque de alertadores sísmicos ya hemos venido conociendo hace digamos, no sé, algunos meses o años. Uno creció en la vida, porque uno es del terremoto del 85, al menos en mi caso, en que era imposible predecir un sismo. ¿Cómo se llega a la lógica de que sí uno puede alertar con 25 segundos de anticipación un movimiento telúrico? Es que claro, nosotros no predecimos sismos, nosotros lo alertamos. ¿De qué manera? Nosotros programamos un celular con su acelerómetro que nos sirve de sismógrafo en las costas de Chile. Nosotros tenemos uno en Talcahuano. Y este percibe la onda sísmica y nos envía a nuestro centro de comando que está en Laja, y este envía a su vez la alerta en los celulares.
Entonces, el tiempo que se demora la onda sísmica, que es la onda primaria, que es el sonido, ahí nos da el rango de tiempo de 25 a 30 segundos. Lo otro, esa es solamente una parte de la aplicación. Nosotros, después de que sucede el sismo o terremoto, preguntamos si nuestros usuarios se encuentran bien. Y si no se encuentran bien o no contesta al tercer llamado, le enviamos las coordenadas de emergencia y ambulancia y bomberos van al rescate de nuestros usuarios. José. Bueno, fantástico, estoy apabullado. Bueno, me encanta esto de la ciencia escolar y me parece una aplicación muy bonita. Efectivamente, hemos escuchado que en Japón tienen también algunas iniciativas de, claro, no es predecir el sismo, sino solo alertar a la población en la primera... Con algo de anticipación, porque está fundado en la escala de Mercalli, digamos. Por lo tanto, que es la percepción que tienen las personas. No, y bueno, yo no entiendo nada de terremotos, pero creo que llegan a lo menos 3 tipos de Dijo onda. el que participó en clave en el descubrimiento de la aceleración del universo. Pero dice, bueno, no entiendo nada de terremotos, pero entiende claro, de otras cosas, digamos. otras cosas, Sí. exactamente. Pero, claro, la primera onda que llega nunca es la más destructiva. Es la onda que viene por la superficie, la que deja la gran tendalá, y entre las dos. Y por eso en casi todos los terremotos, en el 85, uno empezó a sentir y de repente como que agarró vuelo, y agarra vuelo cuando llega la otra onda. Entonces, si uno puede censar la onda inicial, la más suavecita, que uno casi no se da cuenta, uno le podría avisar a alguno que se corra un poquitito de donde está parado. Hemos escuchado tantas veces, desde el punto de vista de los debates nacionales, los problemas que tiene CONICYT y los cambios de directores, la falta de presupuesto y la ausencia de incentivos para generar investigación en ciencia, que un país como el nuestro realmente va a dar un salto realmente cualitativo cuando efectivamente pongamos ahí las lucas y no en otras partes. Sin embargo, al mismo tiempo nos encontramos con proyectos como este, que además no es el único, hay montones, elegimos este porque solamente queríamos tener un muy buen ejemplo, pero hay montones de otros muy buenos ejemplos también. ¿Cómo habría que decirle a la gente qué es la realidad chilena respecto de las nuevas generaciones y la investigación en ciencia? Y esto de el esfuerzo por querer descubrir y de repente descubrir cuestiones que además terminan siendo tremendamente útiles. ¿Qué le podemos decir a ese chileno que nos está hoy día mirando por la tele? No sufra con la pregunta, José. Uy, sí, una tremenda pregunta. Pues. Mira, hace 100 años atrás, el desafío del país era que la gente aprendiera a leer y escribir. En el centenario se tramitó y se demoró 10 años la ley de instrucción primaria obligatoria, porque más de la mitad de la gente eran analfabetos duros. No sabían ni escribir su nombre, no sabían ni firmar. Después de 10 años y de grandes debates, incluso hay algunos debates, pero maravillosos, que decían, Chile no es un país tiene pocos recursos y no se puede dar el lujo de invertirlo en educar a gente que no tiene ningún futuro. Eso lo dijo literalmente un diputado conservador. Finalmente, en 1920 sale la ley de instrucción primaria obligatoria. Yo creo que el país en el siglo que ha transcurrido ha cambiado. Pero ahora, si no invertimos en ciencia, que es el siguiente paso, Chile no tiene futuro. Yo creo que topamos techo. Ya con un chuzo y una pala sacamos salitre, sacamos cobre, algunos quieren sacar litio, pero ya la cuestión se acabó. Ahora o le agregamos valor a las cosas o estamos fritos. Entonces Chile tiene que invertir no un poquito más, 10 veces más. Finlandia, que es el país que siempre muchos ministros han puesto de ejemplo, Finlandia, en nuestro norte, invierte 10 veces más que nosotros en investigación y desarrollo. Ellos invierten el 4% del Producto Interno Bruto en ciencia. Nosotros invertimos el 0,4%. Claro, puesto así, Nicolás, uno diría que estamos consiguiendo cosas como esta, a pesar de la ausencia de esfuerzo, o porque en el fondo los pocos recursos sí están bien focalizados. Porque también, digamos, la lógica podría ser o muy aleatoria o definitivamente las lucas están muy bien invertidas exactamente donde hay que ponerlas. Son pocas pero buenas. Yo creo que hay lucas y no están muy bien invertidas. De hecho, me encantaría que estuvieran un poquito mejor invertidas, pero el problema de las lucas yo creo que es un problema como no es necesariamente lo más importante. Como yo creo que lo más importante en Chile es generar una especie de sentimiento de amor a la ciencia, de la gente. Que la ciencia deje de ser una cosa fría, la matemática, por ejemplo. Mi charla de mañana se llama Yo soy pésimo para las matemáticas. Es lo que me dice toda la gente cuando yo le digo soy matemático. Idealmente, en algún momento,
la matemática va a ser algo que sea algo relacionado con la creatividad, con la imaginación, con el vuelo de la mente. En este momento, en Chile, hay una sensación de que la ciencia es algo frío y duro y que no sirve mucho. Tiene que ser algo que llegue al corazón de la gente y que nos haga disfrutar, y que los 14 años que pasamos en el colegio sufriendo con las matemáticas, con la ciencia, se transformen en un periodo de deleite. Ya. Es cierto, sin embargo, que mucha gente, su aproximación a ciencias como esta, por ejemplo, son más bien, voy a ser diplomático, un tanto accidentadas. Hay gente que, en verdad, sabe que... Es una tortura. Es una tortura. Exactamente. Es una tortura. Porque, te voy a decir, o sea, tú eres un tipo conocido, basta, para los que tenemos mínimo cultura, más o menos sabemos lo que tú has hecho, pero cuando teníamos que resumir tu currículum y presentarlo y nos encontramos con esta lógica, voy a leérsela una vez más, señor televidente. Tu investigación principal se centra en representaciones de grupos algebraicos, desarrollado programas de educación matemática con énfasis en el papel de la corporalidad, afecto y metaforización en la resolución de problemas. Y en ese acto uno dice, pucha, qué bueno que yo me dedico a la política, digamos. Pareciera ser mucho más simple. Yo hago esa presentación y francamente temo el temor de que la gente haga zapping y diga, no, yo no voy a entender ni siquiera lo que está diciendo. ¿Cómo uno puede decir que la matemática es simple cuando pareciera que para mucha gente en realidad no es? Es más que simple. La matemática debería ser una experiencia maravillosa para la gente. No solamente algo simple. No creo que debería ser algo simple. Debería ser algo que... Lo que pasa es que en general la matemática te la tratan de insertar en la cabeza. Tratan de hacerte sentir que hay una especie de ser superior que sabe todo. La matemática es una cosa que está viviendo en este momento. Hay muchos matemáticos como yo que hacemos matemática. La matemática es algo que está en movimiento, está en creación. Hay casi todos los problemas no los sabemos, vivimos en una confusión total. Se saben muchas cosas en estos últimos 3000 años. Hay gente que ha pensado, hay matemáticos. Es verdad. Algo se ha avanzado, hay gente brillante como ella y como hay matemáticos. Por ejemplo, Galois, 18 años, hizo el tipo más genial de la historia para mí. Un tipo ya pero de 18 años, se murió en un duelo a los 20. Revolucionó la matemática para siempre. Los jóvenes tienen esa capacidad, tienen la capacidad de imaginar cosas que nosotros ya no. Bueno, como dice Roxana, nuestro querido Andrés Gomberov, la física es como las berenjenas, está desprestigiada, porque las berenjenas en estricto rigor no son malas. La gente tiende a pensar que son malas, pero en realidad muchas veces las come sin saber que está comiendo berenjenas y les terminan gustando mucho. ¿Qué te pasa a ti en tu entorno con tus compañeros cuando tú demuestras tener ciertas habilidades y además particularmente un interés por áreas que parecieran ser más bien distantes o no tan populares? Es que en general nunca me... ¿Cómo decirlo? Díganos con todas sus letras. Es que... ¿Pero qué? ¿Te discriminan? No, ¿Te lo cuestionan? no. ¿Te lo aplauden por el contrario? Sí, ¿Te lo claro. celebran? Sí, estamos... Ay. Ya, está bien, está bien. Eso. La expertise en la ciencia no significa que uno expertise en cómo la comunica, además. Pero, sin embargo, déjame preguntarte algo mucho más simple. ¿Qué es lo que te llevó a ti a empezar a interesarte en este tipo de cosas y no en otras? Por ejemplo, el deporte o la literatura. No sé, yo creo que después del terremoto del 2010, que como muy pegada con el tema de los sismos, de los maremotos, porque era la primera vez que yo escuchaba cosas así. Entonces empecé a ver reportajes y cuando ya en el colegio se empezó a ver el tema, como que me tiré directo a lo que era sismos, terremotos y todo. No era... Y fue solamente eso, no es que haya sido un interés en términos generales respecto de la ciencia, así como que uno diga, ok, siempre fue más científico. Siempre fui por el lado científico. ¿Y tú te imaginas en algunos años más trabajando en qué? ¿Estudiando qué y trabajando en qué? Geología. ¿En geología? Sí. Ya, okay. Creo que el proyecto hizo que me enamorara de la ciencia y más en el tema de sismología. ¿Y pasa mucho, José, o por el contrario, muy poco que la gente se esté enamorando de la ciencia? Las generaciones nuevas, digo, ¿eh? Y considerando que además su cercanía a la ciencia hoy día probablemente pueden ser mayores producto de las nuevas tecnologías también, el conocimiento, el poder observarlas, el poder visualizarlas a través de videos. Para las generaciones anteriores, la mía y otras, era mucho más difícil, o sea, o era la imaginación a través de la literatura o derechamente tener un muy buen profesor que a uno lo motivara y se lo explicara. Sí, bueno, lo que en muchos problemas de física que uno vio, bueno, yo hace 50 años, claro, había un dibujito y uno tenía que imaginarse el cuento. Ahora uno ve una simulación de computador y lo ve en 3 dimensiones. Es decir,
uno ahora casi necesita menos imaginación como para visualizar un determinado problema, porque la tecnología te ayuda mucho. Ahora, yo creo que una cuestión que yo soy un enamorado de divulgar la ciencia y de acercarme a los jóvenes, y cuando me preguntan, yo digo, bueno, pero usted quiere formar nuevos científicos. Yo no quiero por ningún motivo formar ni un científico, nada. Yo quiero que los jóvenes aprendan a pensar. La matemática sirve para que la gente aprenda a pensar. Para eso sirve. Y la ciencia sirve para saber pensar. Y eso no tiene ni una pérdida. Hagas lo que hagas en la vida, si sabes pensar un poco mejor, te va a ir mejor. En ciencia 2 más 2 son 4 y son siempre 4, es como en el ajedrez. El ajedrez tiene re poquitas reglas, pero el alfil nunca anda salto, porque el alfil se va por las diagonales. Y cuando uno respeta esa regla, uno se da cuenta que es re bonito. Y yo creo que cuando en Chile sepan pensar, no, el ingeniero y el arquitecto saben pensar y hacen unos edificios lindos, pero muchas veces los maestros que hacen la construcción dicen, no, si da lo mismo poner cables aquí, no, pongámoslo, y después un incendio y se quema el edificio entero. Entonces hay que enseñarle a pensar al instalador eléctrico, al que va a hacer toda la cafetería. Ahora, eso no es exclusivo de la ciencia, también puede ser la literatura, leer también ayuda mucho a pensar. Pero es que es otro tipo de cuestiones. En ciencia 2 más 2 son siempre 4. En la literatura tú te ponías a leer a Harry Potter y sacabas la varita mágica y construías el edificio al tiro. Entonces la ciencia te da una manera de pensar, el pensamiento cartesiano, en que no podía ser chamullo. Y sin embargo en la literatura fantástica y muchas cuestiones podéis volarte a otro lado. ¿A dónde debería estar mirando uno con mayor detenimiento, Nicolás, como para poder decir, mira, este país sí nos podría a nosotros servir como guía, es más o menos equivalente a Chile, no sé si en términos de Producto Interno Bruto, de ingreso per cápita, de realidad geográfica o de naturaleza, no sé, pero que en el fondo diga, mira, ellos han enmarcado una diferencia y Chile debería imitarlo? Yo creo que eso no se puede hacer, eso es absolutamente... Como Chile es un país súper especial, yo he vivido en varios países, pero hay cosas que uno puede sacar de algunos países. Por ejemplo, le estaba contando recién a José, que en matemática, que es lo que yo trabajo, a los argentinos les dan muy poquita plata con respecto a nosotros científicos. Sin embargo, ellos meten una cantidad de plata considerable a las Olimpiadas de Matemáticas. No sé si conocen las Olimpiadas de Matemáticas. Bueno, una cantidad que es considerable para eso, y lo cual genera que los niños, desde los 10 años, ya están enamorándose de la cuestión y están generando su creatividad y se transforman después en tremendos matemáticos, ingenieros, físicos, con una inversión mejor hecha. Entonces, volviendo a lo que tú decías antes, como las platas están bien puestas, no están bien puestas. Ese es un ejemplo. Las Olimpiadas de Matemática o de Física o de Química, que es una de las cosas que se puede hacer, poner la plata en los niños. Cuando quieren educación de calidad, eso es educación de calidad. Ok, vamos a ir a la pausa comercial. Volvemos al tiro y seguimos conversando sobre ciencia y la ciencia del futuro con los jóvenes que van a participar mañana en este congreso. Espérenos, que ya volvemos. Estamos de vuelta en El Informante. Franco Ferreira, un hombre que le interesa la ciencia, la tecnología, la literatura y de un cuanto hay, fue a preguntar a la gente cuál cree que es el mayor descubrimiento de los últimos 100 años. Mire, este es el resultado. La ciencia, la tecnología, puertas abiertas para inventos, descubrimientos y avances de lo más que hay. Vea usted en el siglo XX y lo que llevamos desde la penicilina descubierta por Fleming hasta piense usted cuántas cosas más. La verdad, bloquea total. ¿Tienes celular? Sí. Ya, y hay uno notable, digamos. Ya. La gente es inconsciente de que hay otra gente pensando constantemente y trabajando y creando nuevas tecnologías. Si tomas una micro, el automóvil. Por cierto que sí. Somos de Argentina, estamos acampando en una casa rodante. Otro invento notable, la casa rodante, imagínate. Fabuloso. ¿Has viajado en avión? Ajá. Otro más. Sí, la verdad es que uno no piensa. Y aunque intentamos que uno piense... ¿Tú sabes qué inventó Willis Haviland Carrier? ¿El Carrier? ¿Para llamar? No sé. ¿El aire acondicionado? ¿El aire acondicionado? Ahora ya lo sabes. Puede presumir que sabes quién inventó el aire acondicionado. Ya, gracias. Reciente investigación de CONICET indica que cuando los chilenos pensamos en ciencia, básicamente la asociamos al estudio. Y si el concepto es tecnología, lo que se nos viene a la cabeza es el celular. Anteriormente una computadora era del tamaño de una habitación, ahora la tenemos en un celular. Estaba trabajando por internet. Se te queda el celular en la casa, entonces la primera reacción es, oh, qué terrible, ¿qué voy a hacer sin celular? De repente es como salir sin calzoncillo. No creo. ¿Se te ha quedado el calzoncillo en la casa? No.
Por eso no lo sabe, es una experiencia paralizante. No como la ciencia, que siempre abre nuevos caminos. Y el cielo es el límite, después de eso el cielo es el límite. La pregunta cae de cajón. ¿Cómo andamos por casa? ¿El chileno es bueno para inventar o descubrir cosas? Sí, el chileno es cuentero de naturaleza. Y en el caso suyo, ¿ha descubierto algo? Siempre pillo a los mentirosos. No, por Dios, hablamos de cosas positivas. La niña que sacó electricidad de una planta. Como un cargador de celular que se conecta a las plantas o tantas cosas más. Tuve la oportunidad de hablar con una persona que estaba investigando y que una ayuda importante para las personas que sufrían de vitiligo, que se hacía a través de beterraga, creo que le dicen aquí en Chile. Recuerdo un chico que había creado una mano robótica. O la vacuna para la hepatitis B, o un anticonceptivo subdérmico, o cosas realmente útiles, como una cama que se hace sola. ¡Una cama que se hace sola! Como para decirle a las nuevas generaciones... El cielo es el límite, después de eso el cielo es el límite. Franco Ferreira y su nota sobre cuáles son los descubrimientos que a la gente más le ha importado en los últimos 100 años. Déjeme conversar con... Tengo aquí, porque hay harta gente. Sé que tienen un micrófono ahí. ¿Cómo están? Bien. Con el micrófono, porque suena mejor. ¿Tu nombre? Esteban. Esteban. ¿El tuyo? Martín. ¿Y el tuyo? Felipe. Esteban. Ustedes están aquí también porque ustedes también participan de otro proyecto que tiene que ver con ciencia. Cuéntanos de qué se trata ese proyecto. Nosotros participamos en Debate Explora, un programa de CONICYT, en el cual diversos estudiantes de colegios a lo largo de Chile participan en debates científicos, y este programa lo que busca es fomentar más que nada el amor por la ciencia, debatiendo problemas científicos actuales con un pensamiento crítico. Cuando dices debatiendo, explícame en la práctica cómo sería ese debate, a ver. En el debate te dan aproximadamente 2 semanas de anticipación el tema a debatir y te dan una postura. Y uno tiene que investigar sobre este tema con fuentes confiables, buscar la mayor cantidad de información posible, y uno toma una postura respecto a algún problema científico actual y tiene que intentar, o sea, más que intentar, uno debate sobre este y tiene que buscar como la solución a este. ¿Hay algún ejemplo que nos puedas poner así como de qué cosas se han debatido en el último tiempo? Uno de los ejemplos que debatimos fue la energía nuclear. Si la energía nuclear era una buena herramienta para agrandar la matriz energética dentro de Chile y poder mejorar el déficit energético que hay. Nosotros, si no mal recuerdo, estábamos en contra. Y tuvimos que buscar información de cómo decir que no es la mejor energía, y en ese caso ocupamos el tema de la energía renovable, que para nosotros era mejor. Perfecto, préstame para acercarle aquí a Martín también. Y te pregunto, ¿cuánto se motiva a la gente de participar en estos debates? Bueno, la verdad es que uno ve al resto de los estudiantes, incluso nosotros, que es algo que de verdad llega a apasionar a la gente, porque el debate en sí ya trae la investigación, y cada vez el saber más, lo que hace es como llamar a la gente a fomentar un poco la ciencia. El debate en sí podemos asociarlo a la dialéctica, y la dialéctica es algo que toda la gente debiese saber, porque es algo muy útil en la vida. ¿A todos les gusta la ciencia aquí o no? Sí. Pónganse bien. Vamos a ver, no se nos hace ninguna pregunta. 428 por 320, no. Si yo les preguntara el mayor descubrimiento de los últimos 100 años, ¿cuál dirían ustedes que es el descubrimiento que a ustedes les parece más importante? O de los últimos 150 años, si quieren. Piénsala bien. La insulina. La insulina. Buena respuesta. ¿En tu caso? La penicilina. La penicilina. Ya, perfecto. Aquí la insulina entiendo que es bastante posterior a la penicilina, que es como de 1922, 23, por ahí. Excelente. Muy bien, ¿ah? Ni que se hubiesen estaban googleando, los caché. Lo que hace el celular. No, tío, no se asuste, si no le voy a preguntar a usted. Ya. Que me dijo usted recién, faltó decirme tío nomás. Oye, última pregunta, última ronda. Rosana, tú decías que te imaginabas en geología. Sí. En un país como el nuestro, esa debería ser, digamos, una respuesta muy frecuente. Sin embargo, no lo es tanto. ¿Por qué crees que no lo es tanto? A ver, porque aquí en Chile es un país sísmico, como todos lo sabemos, pero los jóvenes tienden a criticar mucho todo lo que le hacen. O sea, ellos están preocupados del por qué y el cómo, pero no a la pregunta, ¿qué puedo hacer yo para mejorar esto? Y esto es lo que muy pocos tienen y es lo que van a desarrollar, al menos yo lo desarrollo así para geología. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar el tema de que mi país es un país sísmico? ¿Y qué puedo hacer para mejorar
y ayudar a las personas en esto, porque esos son los más perjudicados y a lo que va nuestro proyecto, a salvar vidas. Yo sé que la pregunta puede ser un poco odiosa, Nicolás, pero vamos por la respuesta. ¿Tú dirías que las generaciones actuales, las millennials, son las de ahora, son más o son menos curiosas que generaciones anteriores? Hago la misma pregunta a ambos. Yo creo que son más curiosos, más inteligentes. Yo tengo el ejemplo de el hijo de mi novia, mi futura esposa. Es una máquina de preguntas brillantes, cosas que jamás se me ocurrirían. Tratando de quedar bien con la novia. Es que nos vamos a casar, entonces tengo que ya con los suegros que están mirando. Eso es ser inteligente, cabro, ¿vieron? Hola, suegro. No, es verdad, es impresionante el cookie. Y yo creo que en general a los niños que he visto, simplemente por cosas de que cómo se relacionan con los computadores, con las preguntas, todo ha progresado, como que antes igual las cosas eran así, rigor, te pegaban poco menos, no poco menos, te pegaban. De antes. hecho, literalmente. Literalmente. Ahora no es tan así, hay una cosa un poco más así, va un poco en el sentido correcto, digamos, de la creatividad y la cosa. Perfecto. Pero sí, yo creo que ella aquí es tu novia, ¿no? La que está ahí en la pantalla. Esa es mi novia. Qué preciosa. Ya. José, te hago la misma pregunta. ¿Sí? ¿Las generaciones actuales son más curiosas o tienen curiosidad distinta a la que tenían generaciones anteriores? Que no tenían acceso hoy día al cúmulo de información que al que puede acceder. Oye, bueno, la respuesta estándar es decirte que sí, pero yo le pondría algunos matices. Fíjate. A ver, ¿cuáles son los bemoles? Porque hoy día, desde el día 1, un niño tiene en la cuna ya el iPad y empieza a ver monitos. Yo tengo una nieta de 1 año, 2 meses, y si no le ponen el iPad para que ella vea monitos, no come nada. A veces si se lo ponen tampoco come, pero eso es otra historia. Ya. Pero, viste claro, que aquí no hay que congraciarse con la futura familia. No. Aquí. Pero, sí. Pero por otro lado, fíjate, yo me acuerdo cuando yo era, bueno, no chico, era joven, yo escuchaba en la radio La Tercera Oreja. Y entonces te daban unos cuentos y uno tenía que imaginarse la cosa. Ahora uno pone en la tele y dice, no, ese gallo no me da ni susto. Pero antes en La Tercera Oreja sí te daban susto. O uno tenía que leer y imaginarse. Entonces, con menos medios, a veces la necesidad te hace desarrollar también la imaginación. Yo creo que no es cierto que los jóvenes de ahora, con el debido respeto, sean como de otra raza. Yo creo que la diferencia puede ser la estimulación, nada más. Yo tuve muy buenos profesores, estuve en el Barros Arana, tuve profesores excelentes, teníamos una biblioteca enorme, nos hacían, ya vayan y saquen estos libros y léanlos, nos hacían leer porque la biblioteca estaba llena de libros y yo creo que yo tuve una excelente educación y yo creo que en ese sentido me parece que la educación está falente hoy día porque los profesores, a veces, si el profesor de literatura ama la literatura y llega pero sollozando porque acaba de leer un libro y se lo dice a los alumnos, bueno, los alumnos van a decir, bueno, este viejo, ¿por qué está así? ¿No? Pero si el profe llega lateado y dice, ya lean tal cuestión, entonces, te fijas, el profesor tiene una influencia enorme. Yo creo que ella ha tenido la suerte de tener un muy buen profesor que la ha estimulado, la ha empujado. Yo creo que el profesor es el que tiene un rol que cumplir. Tenemos que invertir en profesores. Un ímpetu interno, se le nota. Por cierto. Por supuesto, no, sí. Todos los piropos para ella, pero creo que hay... El hambre con la gana de comer, cuando se juntan las dos cosas, definitivamente todo resulta mucho mejor. Vamos a ir a la pausa comercial, volvemos de inmediato al informante, espérenos. Queremos agradecerle, se nos va el tiempo ya, a José por haber estado aquí, muchas gracias, Nicolás lo mismo, muchas gracias, Roxana, muchas gracias por haber estado aquí. Deme 10 segundos, señor director. Este programa, El Informante, lo dirige, de hecho, creo que uno de los grandes de la televisión chilena por décadas, es don Cristian San Miguel, un nombre que todo el mundo lo conoce muy bien. Con don Cristian San Miguel, este conductor, el productor, ha podido conversar muchas veces sobre la televisión y la industria de la televisión. Y es a través de Cristian San Miguel a quien aprendí a conocer a Eduardo Domínguez, otra figura también de la televisión que murió esta semana y a cuya familia le queremos dedicar este programa. Dejó huella, una huella imborrable en la manera de hacer televisión en distintos tipos de programas, de entretención, de cultura, de entrevistas. Esa televisión que nosotros conocimos viendo la pantalla, cuyo trabajo por detrás conocí a través de una figura tan grande como la del director actual de este programa, Cristian San Miguel,
Es por eso que le queremos dedicar este informante y este aplauso de todo el público a su familia en la semana en que nos ha dejado. Muchísimas gracias, un aplauso para nuestro querido Eduardo Domínguez y también para nuestro querido Cristian San Miguel. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Nos vemos el fin de semana en 24 Horas Central y nos juntamos la próxima semana aquí en El Informante. Buenas noches. Con el